Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana número uno de tres, que dura este periodo de recuperación del módulo número 13. Y vamos a conocer los aspectos específicos de este periodo de recuperación en el cual vamos a hacer una actividad extraordinaria. Bueno, realmente son dos actividades, un proyecto integrador y 8 actividades formativas, las cuales en su conjunto nos van a dar el 100% de nuestra calificación con la que vamos a acreditar este periodo de recuperación. Entonces, pues es importante que conozcamos lo que vamos a realizar, eh, identifiquemos los aspectos que vamos a demostrar en esas actividades que vamos a estar realizando, particularmente el proyecto integrador. A diferencia de el periodo ordinario, en esta ocasión las actividades formativas sí tienen o se evalúan conforme a la calificación que ustedes obtengan. Es decir, si ustedes en sus 8 actividades formativas obtienen el 100% de la calificación, pues esto les va a dar al final el 30% que aporta la calificación final. Entonces, en la medida que obtengan 8, 9, 10, pues la suma de esas calificaciones se pondera y pues si obtuvieron en las 8 100, equivale a un 30%. Si obtuvieron 9 en promedio por las 8, pues se pondera esta calificación y se le saca lo proporcional a la calificación que han obtenido en promedio por las 8. Entonces, sí tiene algunas particularidades, pero es importante conocerlas y es importante que nos las hagamos conforme a lo que nos lo solicitan. Entonces, vamos a iniciar con este primer espacio abierto para el aprendizaje, semana número uno, periodo de recuperación. Mi nombre es Jorge Joaquín Maibaeza, asesor virtual del módulo número 13. Entonces, vamos a conocer algunos aspectos generales referente a este periodo de recuperación. Les comentaba hace un momentito que tiene algunas peculiaridades este periodo de recuperación. Vamos a entregar un proyecto integrador, la duración que tiene el periodo. Entonces vamos a conocerlas aquí. Lo primero es el objetivo de este espacio abierto, el cual es atender las dudas y comentarios relativos al periodo de actividad extraordinaria. Es decir, cualquier duda que ustedes puedan tener referente a las actividades que van a realizar, la forma en que se va a evaluar, la duración que tiene este periodo de recuperación, o cualquier otra duda que tenga relación con, con el módulo, pues estamos aquí para resolverlas. Y el espacio abierto se convierte en una herramienta importante porque a diferencia de los mensajes que también por ese medio nos pueden contactar, en este espacio abierto para el aprendizaje podemos resolver las dudas como de forma inmediata. Es decir, no tenemos que tener un tiempo de espera como comúnmente los tenemos en los mensajes, ya sea en la plataforma o en el correo electrónico. En este espacio abierto para el aprendizaje podemos resolver las dudas de manera inmediata. Podemos resolver las dudas de forma inmediata para que de esta forma ustedes puedan continuar avanzando en la realización de su proyecto integrador o de sus actividades formativas. Recuerden que el proyecto integrador lo van a poder entregar en cualquiera de estas 3 semanas, siempre y cuando sea antes del 23 de marzo. Pero no hay que esperar hasta esta fecha para hacerlo. Recuerden que, pues, comúnmente, en los últimos días en que se encuentra abierta la plataforma, al tener una carga mayor de trabajo, comúnmente en los primeros días o a mediados de los módulos, eh, al incrementar la carga en los últimos días, pues puede haber una complicación y esto les impide entregar su proyecto integrador. Entonces, imagínense, esto equivale al 70% de su calificación
y no entregarlo dentro del plazo, pues obviamente equivaldría a no acreditar este periodo. Y entendemos que hay algunos que únicamente les queda este módulo para poder acreditar totalmente su preparatoria. Entonces, pues es importante que lo planeen, de preferencia que entreguen dentro de los primeros días del periodo para que no tengan ningún inconveniente. Y pues aquellos que todavía tienen algún módulo o están cursando algún otro módulo, puedan continuar sin ninguna complicación en ese periodo, puedan atenderlo ya exclusivamente. Otro de los propósitos de la sesión, pues vamos a conocer la duración y las actividades a realizar para acreditar el módulo y, por supuesto, vamos a hacer algunos ejercicios con el fin de fortalecer las habilidades y conocimientos para lograr un mejor nivel de los aprendizajes esperados. Es decir, es cierto que tenemos una actividad que tenemos que entregar, pero en esa actividad, de forma particular, hay que demostrar algunos conocimientos y algunas habilidades que hemos logrado a lo largo, pues en este caso, a lo largo del primer módulo, del módulo número 3 en su versión ordinaria que cursamos, y ahora vamos a tratar de fortalecer aquellos aspectos que nos impidieron acreditar el módulo en su versión ordinaria. Es decir, ¿qué fue lo que me faltó? Es importante que ustedes reflexionen en esos aspectos para que en este módulo no los volvamos a cometer o los podamos superar y de esta forma podamos acreditar el módulo, pero con las actividades, con el conocimiento y las habilidades necesarias para hacerlo. Entonces, son algunos aspectos de algunos propósitos de este espacio abierto. Entonces, vamos a continuar. Ok. Hola Elsa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, asesor. Bueno, Con antes de mucho gusto. continuar con esta presentación, me gustaría que me comentes si tienes alguna duda o algún comentario de este periodo que estamos cursando. ¿Estás cursando otro módulo Eh, junto con este? sí, asesor, estoy ya en el módulo 16, gracias a Dios, y desafortunadamente no tuve la oportunidad de cursar ni el módulo 12 ni el 13 porque tuve pues un evento familiar desafortunado que implicaba la salud, entonces pues esos 2 meses me complicó porque ni siquiera tenía ni cabeza ni tiempo. Tenía a mi suegro en el hospital y bueno, al final de esos prácticamente 2 meses y medio falleció y pues ahora me encuentro en esta situación, pero estoy pues con todo el ánimo estoy segura que voy a lograr por lo menos ya ponerme al corriente con este módulo 13. Ah, bueno, adicionalmente a este, ¿debes algún otro? Sí, el 12. Ah, bueno, ok, todavía está pendiente entonces ese, ¿no? Sí, Ok, ¿has tenido oportunidad de revisar los recursos? sí, estoy ahora sí que aleatoriamente entre el 16 y pero sí he tenido oportunidad de revisarlo y me quedé hasta el momento en lo de las funciones lineales, no, voy hasta las funciones trigonométricas en la revisión de mis recursos. Ah, bueno, ok. Te pregunto porque, bueno, aun cuando pues, los recursos hay información importante y valiosa, em, puede parecernos muy complejo lo que vamos a hacer en este periodo. Realmente, si has podido identificar, únicamente vamos a entregar un proyecto integrador y vamos a realizar las 8 actividades formativas que casi en cualquier módulo encontramos, ¿no? El proyecto integrador y las actividades formativas. El proyecto integrador equivale al 70% de la calificación y las actividades formativas al 30%.
Mm, la idea es que aun cuando aparentemente en los recursos, pues obviamente colocan información complementaria y adicional, y aparentemente es un poco difícil, no lo es, realmente son modelos muy sencillos que vamos a desarrollar. Lo importante es demostrar cómo los desarrollamos, o desarrollarlos correctamente, por supuesto, y que esos resultados que obtenemos a través de los modelos los podamos interpretar y obtener, en el caso de economía, de la economía básica, diseñar estrategias, porque vamos a hablar acerca de economía básica, de la economía o de las finanzas personales. Son tres conceptos que vamos a estar viendo. Eh, Te sugiero que leas el proyecto integrador para que de esta forma tengas o conozcas los elementos y te vayas a los recursos específicamente tratando de identificar esos conceptos. No está de más leer todos los recursos, te va a ayudar mucho, pero dado la situación en la que nos encontramos, pues este me parece una estrategia que nos puede ayudar a acreditar o a obtener una mejor calificación en el proyecto integrador. De todos modos, aquí en Ah, este espacio abierto voy a comentar algunas cosas para que si tienes cualquier duda, puedes preguntarlas y las podemos resolver. sí, muchas gracias. Pongo atención. Muy bien. De todos modos, cualquier duda que tengas, con mucho gusto estaremos por acá o en la plataforma. Bueno, entonces, pues comúnmente cuando entramos a un espacio abierto, lo ideal es escribir su nombre completo al ingresar, ¿no? Pues es parte de la en etiqueta saber qué personas son con las que estamos interactuando, así que es importante identificarnos de esta forma, ¿no? Con el nombre completo cuando ingresemos. Bueno, en ese caso no es tan necesario, pero porque hay ocasiones en las que somos más, pues utilizar el gesto, levantar la mano para señalar que deseamos participar, ¿no? Pero en ese caso no es tan necesario, ¿no? Debido a la cantidad de estudiantes que somos. Dudas claras y puntuales, es decir, antes de preguntar, lo ideal es que ustedes ya tengan una lectura previa de los recursos que van a realizar, de forma que al leerlos, algunas partes probablemente comprendan perfectamente y algunas otras sí les cause ciertas dudas. Entonces, pero ya específicamente sobre algunas partes de los temas, ¿no? Entonces, ahí es cuando procuramos que las dudas sean claras y puntuales, ya específicas en algunos conceptos o en algunos temas que queremos abordar. Durante la participación, ser claros y corteses con sus compañeros y asesor virtual. Al ingresar, por favor, pongan en silencio su micrófono. Se ha dado el caso de muchas veces que ingresan con el micrófono abierto y están en alguna conversación, pues, íntima, es decir, del ámbito familiar, ¿no? Que no nos compete escuchar. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo ideal es que cuando ingresemos a cualquier espacio abierto para el aprendizaje, pongamos en silencio el micrófono, ¿no? No únicamente en este, sino en cualquier otro espacio abierto de cualquier otro módulo. Y uno de los aspectos importantes que demuestra el crecimiento y la superación profesional y personal es la correcta ortografía y redacción en el chat. Entonces, a veces participamos por el chat, procuremos hacerlo de forma correcta y respetando siempre las reglas de ortografía y gramática, es decir, acentos, puntos, comas, cuando hay que escribir con S o con C o con Z, hacerlo adecuadamente, porque esto nos va a ayudar a que vayamos adquiriendo ese hábito. Hoy, pues estamos inmersos en esto de la tecnología y tenemos diferentes espacios de comunicación, de mensajería virtual, en el cual nos platicamos con los compañeros, con los amigos. Hay que tratar de hacerlo siempre con una correcta ortografía y gramática y hacerlo continuamente es lo que nos va a permitir adquirir el hábito de escribir siempre correctamente en cualquier espacio que nos encontremos. Hola María, muy buenas noches.
María, María. Bueno, fíjense, hola. Hola, buenas noches. Una disculpa por la hora. No, no te preocupes, María. Estamos apenas abordando algunas características de este periodo de recursamiento. Fíjense que la duración es del 3, es decir, inició el día lunes y concluye el día 23 de marzo. Una vez que concluye y que cierre la plataforma, no hay extensiones, no hay correcciones. Entonces, lo importante es que tienen 3 semanas para entregar su proyecto integrador y responder a los 8 cuestionarios de actividades formativas. Si ustedes tuvieron la oportunidad de cursar el módulo ordinario, se habrán dado cuenta que esas actividades formativas en sí les ayudaba a conseguir una calificación del 5% por la interacción en la plataforma. Es decir, lo que ustedes sacaran en esa actividad formativa en sí no tenía un peso específico, es decir, podían sacar 6, 7 y independientemente de la calificación, el hecho de responder al cuestionario es lo que les contaba para ese 5% de la interacción en la plataforma. En este periodo sí cuenta la calificación, es decir, ustedes tienen que sacar 10 en todas las actividades formativas para obtener ese 30% de calificación que les otorga las 8 actividades formativas. Entonces, procuren responder de forma correcta, ¿no? Lean los recursos, solo tienen una oportunidad. Entonces, antes de responder estas actividades formativas, lean los recursos, analicen, reflexionen y entonces sí, respondan a cada uno de estas actividades formativas. Y en el caso del proyecto integrador es el mismo. Si ustedes usaron el módulo ordinario, el mismo proyecto integrador que hicimos en esa actividad es la que vamos a realizar acá. Si les fue evaluado el proyecto integrador, pues tomen en consideración la retroalimentación que previamente les hizo su asesor virtual de ese módulo. Y pues evitemos entregar en la fecha límite el 23 de marzo. Tenemos 3 semanas. Si estamos llevando otro módulo simultáneamente con este, pues lo ideal es tratar de terminar con este, que es un módulo un poco más corto. Yo diría que también es un poco más ligero porque solamente tenemos estas actividades que entregar. Lo hagamos pues en la primera o en la segunda semana, de forma que en la tercera semana ya únicamente esperemos la calificación, ¿no? Y si ya la conocemos, pues ya nos dediquemos exclusivamente al otro módulo que estamos llevando junto con este. Como les comentaba hace un momentito, las actividades a entregar son el proyecto integrador y las 8 actividades formativas. Vamos a poner acá. Acá está, el proyecto integrador y las 8 actividades formativas. Todo lo que les van a preguntar acá está en estos temas, en este temario, en estos recursos. Entonces, si yo quiero responder bien a estas actividades, pues lo ideal es que antes tenga la información necesaria, tome los apuntes que considere eh, para responder y obtener la máxima calificación que me da las actividades formativas, que es el 30% de la calificación final. Pongan su mejor esfuerzo en la primera entrega. Recuerden que en el caso de si ustedes entregan el proyecto integrador y acreditan, ya no hay oportunidad de una segunda entrega. Es decir, acreditan con 6 hasta el 100. Si sacan 6 a 100, no hay oportunidad de entregar nuevamente para obtener una mejor calificación. Únicamente en aquellas actividades que son reprobatorias o que no acrediten, se da la oportunidad de entregar nuevamente, siempre y cuando no sea 100% evaluada con un uso inadecuado de la información. Entonces, tómenlo en consideración, pongan su mejor esfuerzo y realicen la actividad de forma personal.
háganla ustedes, no copien ni peguen, pues a veces encontramos algo que nos parece que puede ser la respuesta a lo que nos están preguntando, lo copiamos y lo pegamos. Cada una de las preguntas que se hacen ahí se construyen a base de cálculos o a base de interpretar esos cálculos que realizamos. Y por supuesto, eviten entregar en la fecha límite. Supongo que esto en cada uno de los módulos lo ven. Recuerden que cada módulo particularmente tiene algunos aprendizajes esperados. ¿Alguien sabe lo que son los aprendizajes esperados? María. A ver. ¿Sí? Elsa. Sí, asesor. Bueno, referente a la entrega del proyecto integrador, supongamos que yo lo entrego en la primera semana y por alguna razón tengo menos de 60 puntos. ¿Usted me da extensión para entregarlo en la segunda semana? Sí ¿O no puedes. hay? No, la plataforma está abierta. Una vez que te evalúe, tú puedes volver a subir tu proyecto para tratar de acreditar. Ah, ok, muy bien, gracias. No hay que solicitar extensión. La plataforma está abierta durante Perfecto, esas 3 gracias. semanas. Ok, gracias, asesor. Ok, bueno. Bueno, los aprendizajes esperados son metas. Cada una de las actividades tiene metas que debemos lograr. En este caso, tenemos algunas en este módulo número 13 y que vamos a demostrar en el proyecto integrador. Eh, Este módulo número 13 estuvo compuesto por 2 unidades. Uno que se llama Variación poblacional, impacto en mi vida cotidiana y dinámica de la población. Parece un título muy confuso, ¿no? Pero cuando hablamos de la variación poblacional, significa, si ustedes lo identifican, en sus ciudades siempre hay un crecimiento de la población, en la mayoría de los casos. Eso se llama variación, que la población varía, va incrementando, a veces disminuye, incrementa, disminuye, incrementa, en otros estados disminuye, disminuye, incrementa, es decir, siempre está variando la cantidad de personas en una ciudad. Y esta variación precisamente tiene un impacto en diferentes aspectos, en la salud, en la economía, en el empleo, y hay que identificar ese impacto que tiene la variación de la población y cómo me afecta a mí. Luego, tenemos la unidad número 2, que es la que corresponde a economía básica. La economía es un campo amplio del conocimiento. Aquí no únicamente nos vamos a centrar en 3 conceptos importantes: el ahorro, el crédito y la inversión. Me parece que este tema del ahorro, inclusive ustedes ya lo han visto en el módulo número 12 u 11, donde también tuvieron algún tema del ahorro. Retomar lo que aprendimos de ahí y mejorarlo, incrementar el conocimiento que tenemos referente a este tema. Y el crédito realmente es un concepto con el que comúnmente estamos interactuando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando queremos adquirir algún producto o algún servicio a crédito, pues ya conocemos cómo se maneja de alguna forma el crédito. Sí, tenemos un conocimiento previo, nada más hay que constatar que lo que sabemos efectivamente es lo que debemos saber, o en su caso, si tenemos un conocimiento limitado, tratar de incrementarlo, de mejorarlo. Cada una de estas unidades tiene estos aprendizajes esperados, es decir, son metas a las que debemos llegar. El primero es: explica los efectos sociales que se producen por la variación de la población.
explica. Es decir, que nosotros expliquemos las cosas que se dan cuando la variación de la población sucede. El otro, utiliza modelos matemáticos. Es decir, para medir la variación de la población, hay diferentes modelos matemáticos que nos van a ayudar a medir esta variación de la población. Aquí vamos a conocer únicamente 3. Y en el proyecto integrador vamos a utilizar algunos de estos 3. Y por último, claro, utilizar modelos significa que identifiquemos qué modelo debemos utilizar y desarrollarlo, demostrar cómo lo hacemos. Por eso inclusive el proyecto integrador es en una hoja de cálculo, porque en una hoja de cálculo podemos dejar evidencia de todas las operaciones que realizamos. Y el tercer aprendizaje esperado de esta unidad es el de llevar a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Es decir, voy a concluir qué pasa cuando tengo algunas tasas de crecimiento de la población. ¿Qué me indican esas tasas de crecimiento de la población? La segunda unidad tiene estos aprendizajes esperados. Establece criterios de economía básica y en función de ellos determina cuándo, dónde, qué y cómo invertir o comprar. Eso significa, ¿qué aspectos toman ustedes, por ejemplo, cuando van a comprar a crédito? A ver. Elsa, ¿qué aspectos tomas en consideración cuando vas a comprar a crédito? Sí, sobre todo que las, por ejemplo, las ofertas que manejan los centros comerciales sí se apeguen a lo que realmente dicen, porque, por ejemplo, usamos la tarjeta de crédito y a la hora de que llega el pago, pues no es el correcto. Entonces, a veces parecieran engañosas esas ofertas, que nos afectan sobre todo los créditos. Y además manejar los créditos tenemos que tener en cuenta que no es nuestro dinero, sino es prestado. Muy bien. Eso que tú mencionaste, por ejemplo, identificar que las ofertas o que no nos engañen con las ofertas. Es un criterio. Y podemos mencionar un montón, ¿no? Más criterios. Pero aquí lo importante es identificar criterios que me ayuden a pagar menos interés. ¿Qué puedo hacer o qué criterios puedo identificar para comparar varias opciones y pagar menos interés? Vamos a conocer un poquito. Inclusive tenemos un recurso que se llama costo anual total. Déjeme verlo por aquí. Acá está. El costo anual total es un indicador, un criterio que me puede ayudar a comparar varias opciones para decidir cuál es la mejor. Entonces, esto es un criterio y existen otros, ¿no? Establecer criterios, es decir, qué tomo en consideración. El otro es describir los procesos matemáticos para desarrollar estrategias con el fin de realizar compras e inversiones. Describir, uno comúnmente entiende como describir el hecho de que yo señale las características de algo, ¿no? De algún objeto, de alguna persona. Pero en términos educativos, describir significa que yo demuestre lo que sé o que pueda ser capaz de desarrollar. Entonces, si me dan un modelo matemático, yo voy a integrar todas las operaciones que lleve a cabo para obtener el resultado. Eso es describir, que yo integre las operaciones, todas las necesarias para obtener un resultado. Con ese resultado, yo voy a ser capaz de proponer conclusiones o identificar qué es lo que está pasando. Un ejemplo así rápido. Tengo de ingresos 100 y de gastos 50.
y mi resultado es un ahorro de 50. ¿Qué puedo concluir de esto que estoy presentando? Por ejemplo, yo, que tiene un ahorro de 50, Que tengo un ahorro, es decir, sí, dime. eso es de un día. Si lo hacemos a la semana, serían 250. Ajá, muy bien. Exacto, o sea, que me queda dinero después de pagar lo que tenga que pagar. Todavía tengo un ahorro. Y como dicen, a lo mejor ese ahorro es de un día. Si es por 7 días, tendría yo 350 pesos. Pero ven cómo puedo llegar a conclusiones al ver el resultado de las operaciones matemáticas. Puedo saber qué es lo que está pasando. A eso se refiere este aprendizaje esperado. Propone conclusiones, que yo concluya qué es lo que está pasando aquí. Si, por ejemplo, tengo esto, ahí, ¿cuál es la conclusión? Es un faltante. Es un faltante, es decir, es un desahorro. En lugar de ahorrar, es Sí, decir, en lugar de tener un sobrante, ahora tengo un déficit, es decir, me estoy endeudando con 50 pesos porque mis gastos son mayores que mis ingresos. Tengo un problema financiero, ¿no es cierto? sí. Ahora, la siguiente parte del aprendizaje esperado indica que diseñe estrategias. Es decir, aquí ya identifiqué que tengo un problema. ¿Qué puedo hacer para mejorar? No, no respondan. Solucionarlo. Ajá, o sea, tengo que disminuir mis gastos o incrementar mis ingresos. Si incremento mis ingresos, vean qué pasa. Tengo un ahorro. O si disminuyo mi gasto, tengo un ahorro. Entonces, obviamente esa es una estrategia muy general. Cuando uno hace un análisis financiero, pues necesita identificar la totalidad de sus gastos, rubro por rubro. Y para esto tenemos una herramienta que se llama presupuesto. Me parece que no lo vamos a tener en el proyecto integrador, pero sí, en términos generales, vamos a determinar el ahorro. Con algunos datos que nos dan ahí, no de esta forma, pero sí vamos a determinar un ahorro. Muy bien, entonces se dan cuenta, estos son los aprendizajes esperados y son los que ustedes deben demostrar en su proyecto integrador. Cada una de las partes del proyecto integrador está diseñada para que ustedes demuestren cómo han adquirido o el nivel con el que han adquirido estos aprendizajes esperados. Ahora estos aprendizajes esperados nos llevan a desarrollar habilidades. Por ejemplo, el desarrollo de modelos matemáticos. Conocer algunos conceptos de economía básica, ahorro, crédito, inversión, tasa de interés, monto del interés. Son conocimientos que vamos adquiriendo cuando cursamos el módulo número 13. Uso de la hoja de cálculo. En la hoja de cálculo, como ustedes vieron, puedo desarrollar algunas operaciones y dejar evidencia. Si yo quiero saber cómo obtuve estos 50, me posiciono acá y fíjense, puedo ver que lo que hice fue una resta de mi ingreso, lo que estaba en esta celda, menos lo que estaba en esta celda, que es mi gasto. Dejé evidencia y realicé una operación matemática. Es decir, usé la hoja de cálculo. Análisis y reflexión de los resultados. Concluí qué pasa cuando tengo este resultado, qué pasa cuando tengo otro diferente, diseñar estrategias para mejorar y mejorar mi redacción, mi ortografía y mi gramática. Son habilidades que voy adquiriendo cuando voy desarrollando estos ejercicios. Ahora, si pueden, les voy a compartir esta liga
para que respondamos o hagamos un ejercicio. Aquí se lo voy a compartir en el chat. Es un ejercicio únicamente para que ustedes evalúen la capacidad que tienen de desarrollar modelos matemáticos. Vamos a esperar unos segunditos nada más para que tengan oportunidad de conectarse. Me parece que les pide un avatar y un nombre de usuario y se conectan inmediatamente a este cuestionario. La idea es únicamente que ustedes identifiquen estas operaciones pues son lo que comúnmente haríamos en las actividades y que vamos a realizar en el proyecto integrador. La idea es que ustedes, pues, uno, identifiquen que no es tan difícil lo que vamos a hacer, que mejoren sus habilidades en el desarrollo de operaciones y pues que conozcan el nivel con el que vamos a trabajar el proyecto integrador. Bueno, vamos a iniciar. El equivalente decimal de 50% es 50.05 o 0.5. Recuerden que fíjense, el equivalente decimal, recuerden que 50% es una cantidad expresada en porcentaje y podemos representarla también en una cantidad decimal. Ahora, ¿cómo la obtenemos? Porque es un error muy común que se ha presentado en los proyectos integradores o en cualquier actividad que sea porcentaje, que si, por ejemplo, tenemos una cantidad del 50% y la queremos convertir a su expresión decimal, lo primero que hay que hacer es quitar el símbolo de porcentaje. Y ese símbolo y esa cantidad que nos queda, dividirla entre 100. Y este es el equivalente decimal. Este es expresado en porcentaje. Y esta es expresada en decimal. Es lo mismo, son equivalentes. De forma que si yo quiero sacar el 50% de una cantidad, lo puedo hacer con esta expresión en porcentaje o lo puedo hacer con su expresión decimal. ¿Vieron? Es la misma cantidad, me da lo mismo. Entonces es importante desarrollar o aprender cómo obtener la cantidad decimal, porque sí se da mucho que 50, cuando multiplican, lo hacen así, 50, 100, 50. Y fíjense la diferencia que existe. Entonces, trabajen en eso. Ajá, muy bien. Aquí, muy bien la respuesta. La siguiente pregunta. El resultado del modelo igual a 3 más 4 por 5 es... Este no es X, ¿eh? Es el símbolo de porcentaje, de multiplicación. 3 más 4 por 5. ¿Cuál es el resultado de ese modelo matemático?
60. Vamos a ver. Cuando hay modelos matemáticos, hay una regla, no sé si lo han visto en otros módulos, hay unas reglas que se llaman jerarquía de las operaciones. Es decir, lo primero que se hace cuando nos encontramos ante un modelo de estos son multiplicaciones y divisiones, y luego sumas y restas. Entonces, si tenemos este modelo, ¿qué es lo primero que debemos desarrollar? De acuerdo a esta que se llama... ¿Qué es lo primero entonces que tendríamos que hacer? Invertir la operación para que dé el resultado que era el correcto 23. Era No, 4 fíjense, por 5, 20 más 23. ¿cómo? A ver, otra vez. Lo que tenemos que hacer es, cuando tenemos esto, es identificar aquellas operaciones que sean multiplicaciones y divisiones. Entonces, es lo primero que vamos a desarrollar. Es 4 por 23 5, primero, son 20, más 3 son 23. 23, exacto. 4 por 5, 20, más 3, 23. ¿Por qué? Porque primero tenemos que resolver las multiplicaciones, en este caso 4 por 5. Y luego, de acuerdo a la Sí, jerarquía de operaciones, las sumas y restas. sí, la jerarquía era la multiplicación primero, ¿verdad? Exactamente. Ok. Esto en Excel comúnmente lo podemos hacer así. 3 más 4 por 5. O inclusive, fíjense, Excel automáticamente ya tiene predeterminado que lo primero que tiene que hacer cuando uno le coloca una operación así son las multiplicaciones. Automáticamente lo hace. O nosotros podemos señalarlas con los paréntesis. Pero ven, existe una jerarquía de las operaciones y es importante conocer qué se hace primero cuando nos encontramos con situaciones como esta. La respuesta correcta aquí entonces, ¿cuál era? 23. ¿Qué fórmula de la hoja de cálculo podemos emplear para desarrollar modelos exponenciales? En la hoja de cálculo utilizamos muchas operaciones, ¿no? Multiplicar, dividir, sumar, restar, tal como las hiciéramos en una calculadora. Pero también existen algunas fórmulas que podemos emplear para desarrollar operaciones un poco más complejas, como lo es un modelo exponencial. Y hay algunas fórmulas que nos ayudan a hacerlo. Exponente, fíjense, ahorita vamos aquí. Voy a borrar todo esto. Imagínense que tenemos que 5 elevado 5 elevado al cuadrado. ¿Ok? Esta es una función exponencial. Las funciones exponenciales son aquellas que tienen una base y que tienen un exponente. Entonces, si yo quiero resolverlo en Excel, tengo este modelo, potencia, en el que yo identifico este exponente, también se le llama potencia. La base, 5, y lo elevo al cuadrado, 25. Entonces, es un modelo que me ayuda a resolver este tipo de operaciones. Las exponenciales, comúnmente las vemos
Lo voy a abrir aquí porque este tiene una herramienta, ¿no? Entonces, 5, y comúnmente las vemos así. Tienen una forma de resolverse, pero en Excel lo podemos hacer utilizando esta fórmula. La pregunta número 4. Son modelos matemáticos para hacer proyecciones de una población. Exponenciales y lineales, logarítmicos y trigonométricos, trigonométricos y lineales. Esto viene en los recursos del módulo. Por eso es importante que lo lean, porque los modelos que vamos a utilizar, todos están allá. Muy bien, son exponenciales y lineales. Son con los que podemos hacer una proyección de la población. Y la última pregunta. México tiene en 2023 una tasa de crecimiento poblacional de 0.87% anual y la población fue de 131 millones. ¿Cuál sería la proyección de la población para 2025? Esto es uno de los ejercicios que ustedes van a realizar en su proyecto integrador. Van a hacer una proyección de la población. Aquí parece complejo, pero realmente cuando tenemos este tipo de situaciones hay que identificar los datos. Vamos a hacerlo para que vean. En 2023, dice, México tiene 131 millones. ¿Ok? Y su tasa de crecimiento es de 0.87%. 0.87, es decir, ni siquiera el 1%. ¿Cuál sería la proyección de la población para 2025? Ustedes vieron que podíamos hacerlo con una función lineal. En este caso, si yo multiplico 131 por la tasa de crecimiento, obtengo la cantidad de habitantes del siguiente periodo. Pero me piden de 2025. Entonces, nuevamente, tomo esta cantidad y obtuve la cantidad de habitantes a 2025 como lo solicita acá. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1, ¿verdad? Ahora, esto que hicimos, si se dan cuenta, no tiene un exponente esta ecuación, porque es una función lineal. Si yo quiero hacerlo de forma directa, puedo utilizar una función exponencial. Y lo elevo al número de periodos que quiero obtener. En este caso, al segundo periodo. Y fíjense, me da de forma directa. Por eso dice que las proyecciones las podemos hacer con funciones lineales, nada más que pasando periodo a periodo, o de forma directa con una función exponencial. Esa es la diferencia que existe cuando utilizamos funciones, que en unas las podemos hacer de forma directa y en otras hay que determinar toda una tabla para poder responder. Pero ¿vieron cómo utilizamos la función exponencial para llegar a un resultado? Esto viene en los recursos de la semana y esta función les va a ser de utilidad
en el proyecto integrador. Lo importante es que ustedes identifiquen estos aspectos de matemática, no son tan complejos. ¿Alguna duda hasta aquí? No por el momento. Muy bien. Bueno, Elsa, no sé si quieres preguntar algo. Veo que tienes levantada tu mano. Pero bueno. Sí, asesor. Mire, bueno, yo la verdad sí tengo complicaciones con Excel porque me cuesta mucho trabajo utilizarlo. Entonces, no sé si tenga usted algún recurso que me pueda proporcionar en el mensajero para que pues me apoye con ese recurso y pueda aplicar el Excel correctamente, porque yo no tengo, o sea, yo no pago como una paquetería de Word, de Excel, nada de eso. Entonces, a veces uso el que viene aquí en nuestro perfil de Google. Sí, A con ver, el correo permítame. institucional. Sí, con el correo institucional, pero no puedo a veces aplicar todas las funciones y eso pues también me ha complicado con el uso de Excel. Ok. Fíjate que también tienes, junto con el correo institucional y las herramientas de Google, tienes una versión de Office, nada más que esta versión de Office es en línea, es decir, no podemos descargar los programas, los podemos utilizar únicamente en la red, por si Sí, les exacto, interesa, ¿no? sí, es exactamente es el que tengo, la versión de Office en línea, pero no, o sea, por más que he buscado videos de cómo usarlo, siempre tengo complicaciones. No Ah, bueno, sé, no sé sí, cómo no pueda te tomar un preocupes. curso de Excel para poder aplicarlo. Claro, de hecho, lo más difícil es esto, pero de todos modos voy a tratar de hacer un pequeño manual, aunque, por ejemplo, es algo, si tenemos dos cantidades, por ejemplo, ¿no? Que queremos sumar, es como una calculadora. Siempre iniciamos con el símbolo igual. Seleccionamos la cantidad que queremos utilizar y le ponemos la operación que deseamos y seleccionamos la segunda y le damos Enter y nos lo suma. Si quiero hacer una resta, por ejemplo, pues es similar. Selecciono la cantidad, le pongo la operación, en este caso pues es un símbolo de resta y listo. Si quiero hacer una multiplicación, lo único que cambia es el símbolo. Si quiero hacer una división, ahí ya la división es esta línea. Y la única diferente es esta del exponente, ¿no? De la potencia, que es un poco más compleja. De ahí en fuera, todas las operaciones que vamos a realizar son estas básicas. Pero de todos modos voy a hacer un videíto y lo voy a compartir para que tengan conocimiento. Muchas gracias. Por nada. Ahora, fíjense, dentro de este módulo, la idea es que nosotros analicemos algunos procesos sociales, dos particularmente, economía y población. La economía, pues, es una rama en la cual se aplican matemáticas para hacer estudios de lo que está sucediendo en diferentes temas. Nosotros vamos a hablar únicamente de tres: ahorro, crédito e inversión. Pero también existe la demografía. Ustedes lo pueden ver en los recursos, que es el área del conocimiento que se encarga de analizar los cambios en la población con múltiples objetivos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio únicamente para que vean cómo lo que hemos aprendido lo podemos aplicar
en el análisis o cómo se aplica en la demografía. Es un ejercicio simple. Obviamente la demografía es un campo más amplio que implica operaciones más complejas, que implica sistemas informáticos sofisticados en general, ¿no? Lo que nosotros hacemos aquí únicamente es, en términos generales, cómo usan estas herramientas los que se dedican a este estudio. Y sobre todo, que nos permiten conocer cómo esto nos afecta, cómo el crecimiento de la población nos afecta a ustedes en su vida cotidiana. Por ejemplo, cuando van a la escuela, cuando van al cine, cuando ustedes andan en el tráfico en sus ciudades. Algunos de los eventos que se dan ahí es por el crecimiento de la población y hay que identificarlos. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio que dice, la ciudad de Campeche, voy a borrar este, tiene una población en 2023 de 500,000 habitantes. Vamos a ponerlo acá. Y un total de 12,500 viviendas. En estas viviendas, en promedio, se alojan 4 habitantes. ¿Ven cómo voy extrayendo los datos? Se estima que la población crecerá anualmente a una tasa del 1,2%. ¿Cuántos habitantes tendrá la ciudad de Campeche en 5 años? Lo primero que tengo que hacer es conocer el modelo matemático que me ayuda a responder a lo que me están preguntando. ¿Cuánto crecerá o cuántos habitantes tendrá la ciudad de Campeche en 5 años? ¿Qué modelo utilizamos? ¿El lineal o el exponencial? Lineal. El lineal nos llevaría a que nosotros hagamos año por año. El exponencial nos llevaría a obtenerlo de forma directa. Vamos a hacer el exponencial para cortar el proceso. Pero cualquiera de los dos nos puede servir. Lo único que cambia es que uno es un poco más tardado porque hay que hacerlo periodo a periodo, es decir, debemos obtener 2024, 2025, 2026, 2027 para obtener el 2028. Esa es la función lineal y en la exponencial es de forma directa. Esa es la cantidad de habitantes que habrá en 5 años. Si esta cantidad de habitantes ¿cuántas viviendas se van a requerir adicionales a las que existía? Recuerden que cada vivienda tiene 4 habitantes. Entonces, si la población es de 530,000 en el 2028, pues yo voy a requerir 132. ¿Y cómo lo obtuve? Únicamente dividiendo esta cantidad entre 4. Y es el número de viviendas que se van a necesitar. Ah, a ver. Ahí está. Que había puesto aquí mal. 12,500 son 125,000.
se necesitan 7,682 viviendas adicionales para el crecimiento de la población que va a haber en el 2028. Entonces, ¿qué impacto tiene el crecimiento de la población en el número de viviendas? Aquí, ¿qué observan? ¿Qué impacto tiene que la población crezca en el número de viviendas? ¿Qué pasa con el número de viviendas? Recuerden que hay que obtener conclusiones de los resultados que nosotros hacemos. ¿Aumentan? Aumentan. Muy bien. Si crece la población, ¿qué pasa con el número de viviendas? Se requieren más. ¿Estamos bien? Sí, asesor. Ahora, hasta ahí es un análisis. Pero ¿qué pasa? ¿Será que existan o seamos capaces de construir el número de viviendas necesarias independientemente de lo que crezca la población? O sea, imagínense, ya estamos en el 2028. ¿Ustedes creen que se pudieron construir estas 7,682 viviendas en estos 5 años para este crecimiento de la población? ¿Qué les indica su experiencia o lo que ven? Es decir, Yo ¿todos pienso tienen vivienda? que sí, sí, yo pienso que sí las alcanzan a construir porque, bueno, en el área de la construcción y las constructoras, este, y para hacerle un paréntesis, yo viví en el estado de Mérida, supongo que usted es de allá. De Quintana Roo. Ok, bueno, en el estado de Mérida, los 7 años que yo viví, sí me daba cuenta de la magnitud y la rapidez con la que están construyendo viviendas, pero supongo que tiene que ver el área geográfica de cada estado para poder también tener esa capacidad de construir ese nivel de viviendas. Supongamos que sí se construyen. ¿Qué efectos tendría esta construcción de viviendas? Por ejemplo, tú que viste Mérida, ¿qué efectos tiene? O sea, Afectaciones en el clima, sobre todo porque pues se destruyen áreas verdes y eso afecta a las condiciones del aire, del clima, del medio ambiente. exactamente, porque vamos sacrificando espacios verdes por zona urbana, ¿no es cierto? Entonces esto pues también Así afecta, es. como tú bien dices, el clima. Entonces, no únicamente si identificamos, si tú dices que se construyen, pues en efecto puede ser que sí se lleguen a construir, pero esto tiene consecuencias y son las que debemos identificar. ¿Cómo nos afecta entonces esto en mi vida cotidiana? Pues a lo mejor más viviendas también impliquen que esas áreas verdes ya no hay espacios para parques o que queden más lejos. Entonces sí tiene un impacto en mi vida cotidiana y eso es lo que hay que identificar, que muchas de las situaciones que vivimos se dan por este incremento de la población. En los casos más severos o otros estados, como también lo mencionas, no se puede construir y la gente que vive tiene que rentar y el precio de las viviendas se incrementa, de las rentas más bien, ¿no? Entonces, sí tiene un impacto y eso es Sí, lo es que hay que, altísimo. Tiene un grave impacto en todos los sentidos, porque incluso en la movilidad, en el transporte, al haber más viviendas en zonas que eran, pues digamos que reservadas, hay que meter transporte y eso afecta a la economía del país y esa misma economía pues nos afecta a nosotros en nuestros impuestos. y eso considerando que todo se puede hacer, porque realmente hay cosas que no se pueden hacer o que no pueden ir de la misma mano que el crecimiento. El crecimiento es muy rápido, el crecimiento de la población, pero muchas veces no hay forma de que eh, los servicios, por ejemplo, crezcan a la par con el crecimiento. Por eso hay ciertas necesidades. A veces hay colonias que no pasa el camión o que no pasa la basura.
Y una de las causas es esto, no pasa porque no hay suficientes camiones para atender el crecimiento que se ha dado de la ciudad, ¿no? Obviamente la construcción de viviendas. Entonces hay ciertas carencias que se dan porque ningún servicio es capaz de crecer igual que como crece la población. Hay lugares que no hay internet, hay lugares que no hay agua potable, básicamente derivados de este crecimiento. No sé si hay alguna duda o fue muy complejo lo que yo intenté mostrarles. La idea es que ustedes identifiquen que van a desarrollar operaciones matemáticas. Todas las operaciones que vamos a desarrollar y los modelos están en los recursos. Esos modelos nos van a servir, en el caso del proyecto integrador, para resolver cada una de las situaciones que se nos presentan. Con los resultados, nosotros vamos a obtener conclusiones y vamos a diseñar estrategias. Hay que comparar algunos indicadores para determinar qué es lo que está pasando en el caso del proyecto integrador. Entonces, toda esta información nos va a ser de utilidad. No sé si tengan alguna duda. Revisen de todos modos el proyecto integrador y si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy para apoyarlos. Pueden escribirme por el mensajero. Solo vamos a tener un espacio abierto para el aprendizaje en la semana. El siguiente va a ser el próximo miércoles y el próximo miércoles, es decir, dentro de 3 semanas, vamos a tener el último. Un espacio abierto por semana. Ok, esa era mi duda, si vamos a tener más asistencias con usted. No, solo hoy miércoles y el siguiente miércoles y el segundo miércoles nada más. Ok, muchas gracias, asesor. Muy bien, cualquier duda que tengan, por favor, no duden en contactarme. Pues yo entiendo pues, es un poco complejo, ¿no? Tener dos módulos abiertos a la vez. Traten de darle, no prioridad, pero sí de terminar porque como habrán visto, pues solo son actividades menos que las de un periodo ordinario. Entonces, lo ideal es terminar y dedicarme exclusivamente al que llevo junto con este. Al final de cuentas, pues son menos actividades. Si no hay más preguntas, pues nos despedimos. Que tengan una excelente noche y estamos pendientes ahí en la plataforma para lo que necesiten. Gracias, buenas noches, asesor. Hasta pronto. Nos vemos. María, antes que nos vayamos, ¿tienes alguna duda? Sí, en la portada, le pongo del grupo lo que aparece, es usted y el número que aparece. No te entendí muy bien. ¿Me escuchan? Te escucho, pero un poco, no muy claro. Pues, a ver si me entiendo. Le comentaba, en la parte de la portada del trabajo del proyecto, le pongo en el grupo, le pongo el que aparece ahí. Sí, el grupo es el del extraordinario. Ajá, que es usted y los números, ¿no? Sí, ese, no hay ningún problema. Ok, perfecto, esa era mi idea. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Bueno, entonces nos vemos. Excelente noche para todos y bienvenidos a este periodo. Gracias, señor. Hasta luego.